quiero señalar lo que decían otros integrantes de la comisión, el muy importante papel que llevaron adelante los funcionarios que participaron desde la Secretaría de esta comisión, incluso desde antes que se constituyera, cuando fueron designados, una vez que se aprobó el informe en esta Cámara de la Comisión Preinvestigadora. Realmente fue un trabajo que permitió al conjunto de la comisión abordar la tarea que tenían planteada. Yo creo que el Parlamento, la Cámara de Diputados en su conjunto, asumió el desafío que estaba planteado en cuanto a investigar a fondo un tema trascendente de la vida nacional, pero que en realidad no se le había prestado desde el Estado la suficiente atención. Surgían comentarios una vez que se instaló esta comisión investigadora diciendo, bueno, sobre esto realmente no se va a investigar, no se va a llegar a conclusiones. Comentarios de gente que se preocupaba por estos temas. Y yo tengo que decir que esta comisión investigadora realizó un trabajo serio, se basó en las premisas que resolvió esta Cámara, investigar a fondo los hechos, no hacer una investigación superficial, porque de alguna manera, si no se llevaba a fondo esta investigación, constituía un fracaso no solo del Parlamento, sino del sistema democrático en su conjunto, de preservar la dignidad de las personas y organizaciones víctimas del espionaje. Creo que todo eso se puso en práctica en una investigación seria. El primer elemento que queda absolutamente claro con esta investigación es que cuando se decía que en realidad el espionaje, en caso de haber existido, podía ser obra de los llamados lobos solitarios o de algunos obsesivos en materia de inteligencia y de espionaje, esa hipótesis quedó totalmente descartada. Quedó claramente establecido que nos encontramos a partir de 1985 con una práctica sistemática de espionaje sobre la democracia. Y una práctica sistemática que fue elaborada a partir de órdenes específicas, no solo de los organismos de inteligencia. Hay documentos que detallan que en julio de 1985, en plena vigencia del sistema democrático, pero claramente con influencias notorias de quienes habían participado como militares en la dictadura cívico-militar, se establecieron órdenes, y están establecidas en documentos del anexo 3, donde se planteaba claramente continuar con las prácticas, se dice, de información abierta y seguimiento de organizaciones políticas que habían sido amnistiadas, decía, en marzo de ese año, y a las cuales había que controlar. Y en este extenso documento no solo se habla de el seguimiento a estas organizaciones políticas, sino que se desarrolla y enumera a organizaciones sindicales, se las nombra, hay un detallado informe y se asigna a diferentes unidades militares el seguimiento de estas organizaciones sindicales. Y hay un capítulo que en este informe que está jerarquizado. Es el seguimiento sobre organizaciones de solidaridad y derechos humanos.
la preocupación permanente por mantener la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura, llevan a que se diga a texto expreso, se pregunte, ¿continúan las actividades desplegadas, entre otros, por los núcleos de familiares autodenominados de presos políticos, procesados por la justicia militar y desaparecidos, etcétera? ¿Quiénes son sus líderes? ¿Reciben información? ¿Efectúan denuncias contra las Fuerzas Armadas o sus miembros? ¿Realizan campañas de desprestigio de las Fuerzas Armadas ante la ciudadanía? ¿Promueven actos de protestas y manifestaciones? ¿Aumentan el volumen de las campañas con nuevos argumentos? ¿Estrechan vínculo con otras organizaciones nacionales o internacionales? Estamos hablando de julio del 85. Este espionaje sistemático sobre organismos de derechos humanos. A continuación dicen: continúan las actividades desplegadas por las distintas comisiones de derechos humanos de los partidos tradicionales, de la Unión Cívica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de ASEF. La preocupación permanente sobre las denuncias que se realizaron sobre las violaciones a los derechos humanos atraviesa un largo periodo en democracia. Una segunda constatación, que en orden de jerarquía podríamos decir que podría ser sin lugar a dudas la primera, podríamos afirmar que el espionaje en democracia es hijo de la impunidad consagrada a lo largo de décadas, porque a los que se les aseguró la impunidad fueron los que desarrollaron este plan sistemático sobre la democracia. Yo creo que hay algunos aspectos que los señalábamos cuando presentamos la denuncia en el 2016, que debía investigarse todo el periodo democrático. Y lo dijimos con absoluta claridad. Esta debe ser una investigación a fondo que no sirva para situaciones menores de a ver quién saca ventaja sobre los costos políticos de otro. Dijimos que había que analizar todo el periodo. Y a lo largo de nuestra intervención va a ver cómo nos referimos, señor presidente, a distintas etapas de este periodo. Veníamos analizando este documento de inteligencia del Estado Mayor del Ejército en el año 85, cuando era comandante en jefe del Ejército el general Medina, que 2 años después fue nombrado ministro de Defensa. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Quien estaba ordenando el espionaje después fue nombrado ministro de Defensa. Cuando se hacía referencia a las denuncias del capitán Erosa, y yo creo que está muy bien investigar todas las denuncias tal cual se le plantea, lo plantea el informe y se le plantea al Ministerio de Defensa analizar todas las denuncias realizadas. La actuación de Ferro, la actuación de civiles en el batallón, todo. Nosotros no nos hemos opuesto, por el contrario, está en el informe eso que se le pide al Ministerio de Defensa entre las recomendaciones que se le hace a esta Cámara. Ahora analicemos la situación del coronel Ferro, hoy prófugo de la justicia. ¿Cómo es que un oficial con sus antecedentes fue principal figura de inteligencia entre el año 85 y 89 y posteriormente del 95 al 2000? Se lo preguntamos al expresidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, en su comparecencia, y el doctor Sanguinetti nos dijo: fue designado porque no podíamos prejuzgar sobre su actuación. Ahora, yo me pregunto, los antecedentes de Ferro
que fue identificado en 1978 como el principal operador en el secuestro de Lilian Celiberti y sus hijos y de Universindo Rodríguez en Brasil, que salió en toda la prensa internacional, que salieron los detalles de esa operación coordinada, Plan Cóndor, entre la dictadura uruguaya, sus servicios militares y los servicios de seguridad brasileños. ¿Era prejuzgar? No, claramente había elementos muy claros para plantear que Ferro no podía estar al frente de inteligencia. Sin embargo, fue designado en el primer gobierno del doctor Sanguinetti y en el segundo gobierno. Ferro va a Florida cuando, con la asunción del Partido Nacional, designan al oficial Otero al frente de inteligencia y Ferro, según denuncia este capitán del ejército, se traslada a Florida con archivos y realiza ostensibles actos de espionaje, llamados de inteligencia, lo cual llama la atención de la propia policía en Florida. Por tanto, nos parece que esta es una situación grave. Y cuando se le preguntó a algunos exministros de diferentes periodos el control que realizaban desde el Ministerio de Defensa, se nos dijo que en realidad no realizaban ningún control. Es más, algunos nos dijeron que no les interesaba y que tenían cosas más importantes que hacer. O sea, hasta desconocían que entre sus tareas fundamentales estaba, junto al presidente de la República, controlar a los servicios de inteligencia. Acá hubo omisión de funcionarios que estaban al frente de esa situación. Se denunció por parte de la doctora Mirta Guiance que los archivos de inteligencia clandestinos, sus antecedentes fueron utilizados para tomar decisiones políticas y no designarlas en su momento, tardando más de un año para eso en una fiscalía penal. O sea que hay denuncias de que esta información clandestina fue utilizada para tomar decisiones políticas. A nosotros nos parece de vital importancia las recomendaciones que hace este informe para desarrollar los mecanismos para que estos hechos que atentan contra la democracia y la libertad no se repitan. Y nos parece que hay que analizar también denuncias, por eso digo que lo que dijimos en el 2016 que íbamos a analizar todo el periodo, es lo que estamos haciendo. Hace unos años atrás, el grupo de investigación forense encargado de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, hubo un allanamiento clandestino y esa situación sigue impune. Digo, para poner todo arriba de la mesa, porque en realidad no podemos afirmar que esto finalizó en determinado periodo de tiempo. Y señalan los familiares que eso está vinculado también con las amenazas de muerte del autodenominado Comando Barneys realizó a operadores judiciales y defensores de derechos humanos. Y queremos investigar todo. Hay un elemento que transmitió la doctora Susana Berruti que a nosotros nos parece que es muy gráfico. Cuando la consultamos sobre la estructura existente en el Ministerio de Defensa cuando ella llegó, nos dijo con absoluta claridad, ya lo detallaban algunos legisladores, la falta de funcionarios civiles en el Ministerio de Defensa,
pero fue muy clara, categórica, cuando nos dijo: hasta el 2005 el verdadero ministro de Defensa era el comandante en jefe del ejército en todos los periodos anteriores. Los ministros estaban para ir a los actos protocolares y sacarse alguna foto, cosa que pudimos comprobar con la declaración de exministros del periodo anterior, que nos dijeron: no sabía, no estaba informado, no me interesaba. O sea, la omisión, clara omisión de Contralor, estuvo planteada con absoluta gravedad. Un señor es director de inteligencia en el 2001, que fue convocado por la comisión. Se le presentó documentación en el sentido de que se había realizado espionaje sobre actividades de movilización del PIT-CNT y organismos de derechos humanos. En noviembre del 2001, en el llamado escrache a Cordero, nos dijo que no tenía conocimiento y que no la había ordenado y que seguramente esa información, porque hacía mucha referencia a la información abierta, había sido recolectada de los medios de prensa que al otro día habían publicado la proclama que se leyó. Y en realidad le hicimos notar que el informe de inteligencia era del mismo día que se había realizado esa movilización en Atlántida, de la cual daban información: cuántos vehículos participaron, de dónde salieron, dónde estacionaron, y una detallada información sobre la proclama del PIT-CNT. Hijos, y bueno, si fue del mismo día, debe ser de algún volante, algo que publicó el PIT-CNT o que lo tenían impreso. Y me vi en la obligación de decirle que en realidad esa proclama la dije yo en el 2001, en nombre del PIT-CNT. Y yo habitualmente no escribo lo que voy a decir, lo digo en el momento. Por tanto, solo una acción de espionaje con grabadores y demás podía haber determinado cómo tenían esa proclama. Ante lo cual el señor oficial dijo que, bueno, que le daba vergüenza esa situación. Creo que en realidad, a lo largo del periodo democrático, ha habido una autonomía con diferentes énfasis y se ha dejado hacer y se ha desarrollado poco el Contralor sobre las acciones clandestinas realizadas sin ninguna duda con fondos públicos, emanados de los presupuestos a los Ministerios de Defensa e Interior, que eran designados para esos ministerios y que parte de ellos iban a los servicios de inteligencia. Un ejército de infiltrados pagos con dineros públicos. Informantes militares y policiales que trasladaban información a la CIA. Realmente una situación muy grave a lo largo de todo el periodo. Por eso yo reivindico la tarea que ha hecho esta comisión, las recomendaciones que plantea, las resoluciones que le plantea esta Cámara, el enviar a la Fiscalía toda la documentación para que pueda ser analizada. Pero al mismo tiempo nos parece que es fundamental las actitudes políticas que se tomen. Porque de poco serviría esta situación si ante hechos que podrían movernos a pensar que hay determinadas prácticas hoy por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, de sus servicios de inteligencia, sus jefes, y que en realidad no son debidamente denunciadas, si se deja seguir actuando,
si no nos ocupamos realmente de analizar. Y cuando hablo, me refiero al conjunto del sistema democrático, a las instituciones del Estado, me refiero al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Si no resolvemos las dificultades que estamos teniendo, por ejemplo, para individualizar a los responsables de amenazas de muerte, a operadores judiciales, al propio fiscal de corte, al ministro de Defensa, integrantes de organismos de derechos humanos y demás, nos parece que estamos con un problema realmente complejo. Y a nosotros nos parece que hay que hacer hincapié en todo esto. Hacer hincapié en algunos de los planteamientos que plantea la resolución que le hace la Comisión a esta Cámara. El expresar clara y inequívocamente la condena a este tipo de situaciones. Esa situación nos parece que se corresponde con las definiciones que ha tomado la Cámara de Representantes cuando resolvió llevar adelante esta investigación. Una investigación que, desde nuestro punto de vista, ha constatado los aspectos centrales que se planteaban en la denuncia original que planteamos en el 2016. Y que esa denuncia establecía la presunción en aquel momento de que se habían cometido claramente ilícitos. A lo largo de las comparecencias en la comisión, a lo largo de las presencias y de las ausencias que se dieron en la comisión cuando fueron convocados, es que podemos decir que todo aquello que nos habíamos planteado ha sido plenamente comprobado. No se pudo acceder al llamado archivo Castiglioni y se ha planteado que no se remitía esa documentación al Parlamento porque se estaba en presumario. Nosotros creemos que ha pasado un tiempo prudencial, de que en realidad los elementos que nos podría aportar ese archivo serían muy importantes, porque claramente el llamado archivo Berruti llega hasta los primeros años, hasta el 2003, 2004, 2005, pero esto podría darnos un panorama mucho mayor. No tuvimos el acceso, pero el remitir para que sea analizado por la justicia estos elementos nos puede dar la posibilidad de que se sigan analizando, que se comprueben otros delitos, que se establezcan responsabilidades, y eso nos parece a nosotros que es muy importante. Sin duda que esta investigación tiene que ser un aporte fundamental para lo que esté planteado en el futuro, en la llamada ley de inteligencia. Pero el compromiso de Contralor, el compromiso en definitiva de plantearse que este tipo de hechos no pueden acontecer, nos parece que es un elemento fundamental para plantearnos en el tiempo que el Parlamento desarrolló la cuota parte de su labor dentro de los distintos poderes del Estado para que este tipo de cosas no puedan ocurrir con la impunidad que han estado ocurriendo, porque creo que es un
un tema de una importancia superlativa para el sistema democrático el hecho de que una vez constatadas estas situaciones, claramente se plantee cuáles son los mecanismos para que esta situación no se repita en el futuro. Yo creo que hay varias tareas pendientes para el Parlamento en la aprobación de determinadas leyes. Creo que el establecimiento del Contralor sobre los responsables de los servicios de inteligencia y los informes periódicos deben ser parte de esto, pero el compromiso irrenunciable de todo el sistema político nos parece que debiera existir para cortar de raíz con esta situación, porque en realidad nos quedaríamos muy cortos todos si acá lo que se tratara es de decir en definitiva, en este periodo existió, en el otro no. Yo creo que hay que analizar a fondo todo el periodo democrático y hemos tenido episodios a lo largo de todo el periodo democrático. Y eso me parece que hay que decirlo con absoluta claridad. Y pensar que la gravedad de este tema nos debe llevar a analizar que toda esta documentación que venimos analizando, esta profusa documentación, del cual los señores legisladores tienen una pequeña parte en los anexos de lo que se analizó en la comisión, pero que en realidad nos plantea un desafío muy grande. El desafío de decir la magnitud de esta operación solo pudo haber sido desarrollada en la medida que no hubo un exhaustivo contralor por parte del sistema político de esta situación, por acción o por omisión. Pero en realidad no se controló, se dejó hacer, se permitió que los servicios de inteligencia actuaran a su gusto y antojo, que planificaran, que utilizaran dineros públicos, y eso nos parece que es una situación sumamente grave. Por tanto, señor presidente, yo creo que la comisión ha cumplido un cometido muy importante, pero quedan materias pendientes que sin duda desarrollarlas de la mejor manera y en el entendido de la importancia que puede tener esta investigación para poder concretar una acción mucho más clara, una vigencia mucho más plena de todo el sistema democrático, nos parece que es fundamental. Por tanto, estas recomendaciones que hace la comisión las suscribimos plenamente y creemos que el pasaje a la justicia de estos temas es un aspecto fundamental. Pero al mismo tiempo, la condena categórica de todo el sistema político a estas prácticas nos parece que en primer lugar es preservar la democracia. Muchas gracias, señor presidente.